Estás escuchando Hola Mundo, el podcast de Rubén Señor y Lucía Sánchez, creadores del blog de viajes algoquerecordar.com. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del podcast Hola Mundo, Hello World. ¿Cómo estáis? No sé dónde te pillo, ¿dónde te pillo? ¿Te pillo en la playa? ¿Te pillo en el metro yendo a trabajar? ¿Te pillo ya en la cama? ¿Nos vas a utilizar para dormir? ¿A eso hemos llegado? ¿Nos vas a abandonar en el minuto 5 del podcast para dormir? Espero que si eso ocurre, que mañana lo retomes donde lo dejaste. Bueno, donde te dormiste. Igualmente, me parece muy bonito que quieras dormir con nosotros. O nosotros contigo. Ahí, batiburrillo. Vamos con el programa de hoy. Lo que no volveríamos a hacer. De los creadores de Cagadas por el Mundo llega, es que esto es muy caro, o no sé, ya lo haré en otro momento, vamos a alargar el viaje todo lo posible. Y bueno, pues ahora volar a la isla de Galápagos nos cuesta una pasta, ahora sacarnos lo que es el título de buceo nos cuesta una pasta, ahora... Y esto ya no, o sea, no, porque bueno, la primera vez que hicimos una reflexión de ese tipo fue en Tailandia, cuando todo el mundo te está diciendo todo Dios se va a Tailandia a sacarse el título de buceo porque es uno de los lugares más baratos del mundo. ¿Qué más quieres ya? ¿Qué más quieres? No te estoy diciendo que te saques el título de buceo en el país más caro, no. Que estás en uno de los más baratos del mundo y aún así dices, jolín, es que, bueno, ya volveré, ya lo haré en algún momento. No, este es el momento. Ahora que lo tienes delante. Porque no sabes si vas a poder volver, cuándo vas a poder volver, y piensa sobre todo en algo que me dice Rubén muchas veces, y es, ¿cuánto cuesta una vez que vuelves a tu país de origen volver hasta allí para hacer esa actividad? Mucho más de lo que cuesta hacerla en este momento. Y cuando vivimos eso en Tailandia, nos fuimos arrepintiendo a lo largo del viaje, estando en lugares como Filipinas, Maldivas, teniendo unos puntos de buceo espectaculares, y que íbamos nosotros con nuestro snorkel y veíamos pasar a los buzos por debajo y nos moríamos de la envidia y pensábamos, jolín, ¿qué nos hubiera costado invertir este dinero? Que tú lo piensas y dices, ¿que es una semana menos de viaje? Pues ya veremos. Si es que a lo mejor después no te apetece estar viajando tanto tiempo y te has vuelto antes. Lo mismo cuando estuvimos en Ecuador con Galápagos. Es que Galápagos, mira, los vuelos son muy caros, espérate. Bueno, anda que nos acordamos veces de Galápagos, anda que no vemos fotos o vídeos de alguien que está en Galápagos y decimos, con lo cerca que lo tuvimos. Ay, qué mala idea esto de no coger la oportunidad en el momento. Y lo mismo, con esto ya aprendido, pues y esta vez no cometimos ese error, pues hicimos en el Cañón del Colorado. Yo nunca había subido en helicóptero y estábamos ahí en ese momento de, madre mía, es muy caro. Entonces Rubén, que sí había subido varias veces en helicóptero, me decía, bueno, pues sube tú con Coque, lo disfrutáis, porque esto es muy caro y bueno, pues ya está, que subís vosotros, y como yo ya lo he vivido, porque claro, lo he vivido en otros contextos y en otras situaciones, no sobrevolando el Cañón del Colorado. Y ahí fue donde volvimos a anclarnos en este pensamiento y dijimos, vamos a hacerlo ahora. O sea, vamos a hacerlo porque ahora es el momento, ahora estamos aquí delante, ahora tenemos la oportunidad y ahora tenemos este dinero en la cuenta. Pasado mañana no sabemos si lo tendremos. Así que hagámoslo. Y efectivamente se convirtió en uno de los mejores recuerdos de viaje. No solo un gran recuerdo, sino que tenemos fotos y vídeos muy preciosos porque como Rubén subió, pues él lo retrató, lo fotografió,
lo grabó y entonces tenemos la vivencia, tenemos el registro y tenemos el momento que vivimos los tres, en ese caso, con Coque, en un paisaje espectacular y además algo que pasó que fue muy bonito, que también nos dio un poco a entender cómo funciona el cerebro humano, y es que Coque hasta ese momento, para él todo lo que volaba en el aire eran aviones. Veía un avión, avión, un helicóptero, avión, y nosotros no, eso es un helicóptero, avión. Veía un aeroplano, avión, veía una avioneta, avión, todo era un avión. Y a partir de ese día, helicóptero fue helicóptero. Y en otros lugares del mundo en el que fuimos encontrando los helicópteros, por ejemplo, en Río de Janeiro, que a él ya le parecía la bomba y pensaba que era como montarse en un taxi y ya quería cogerse todos los helicópteros, pues los veía y ya decía la palabra y se notaba que entendía perfectamente que era un helicóptero, más allá de saber la palabra, ¿no? Sino qué significa estar montado en un helicóptero, cuál es el ruido del helicóptero. Si oía las hélices, ya decía helicóptero, ¿no? Es algo que da a entender mucho cómo funciona el cerebro humano, que aprendemos mucho en el contexto, ¿no? En la vivencia, o en su caso desde luego es así, que lo hemos visto que se ha producido en muchas otras ocasiones también, cómo le marca mucho la vivencia para adquirir conocimientos. Así que el helicóptero del Cañón del Colorado, menos mal que sí que nos montamos y sí que decidimos que había que vivir el ahora e invertir el dinero ahora porque no sabemos cuándo vamos a volver para poder repetirlo. Miscelánea. Mira, hay un tema del que te quería hablar. Los mensajes que recibimos. Por esto de las redes, el podcast, los libros, los documentales, estas cosas que vamos haciendo, con los viajes y con la vida misma. Entonces, lo hemos hablado alguna vez, Luz y yo, nos llegan un montón de mensajes maravillosos, de verdad. Son los que nos hacen también continuar un poco con esto. De mucha gente a la que, por lo que sea, les ha sido útil, pues eso, ver Hola Mundo, el documental, o leer nuestro primer libro, Viajando con mochila, o el segundo, Viajando con bebé, o bueno, o alguna publicación que hemos hecho en redes que le ha hecho pensar, le ha hecho, bueno, replantearse algo que se le ha enseñado a su pareja. Mira, pues oye, si ellos pueden o si ellos han hecho esto, a lo mejor nosotros que también queremos, tal. Y eso, cuando te llegan mensajes de esos que son privados y tal, que nos llegan, pues eso, al mail o por Instagram, sobre todo, nos sentimos tan bien, de verdad, nos hace tanta ilusión haber puesto un pequeño granito arcoíris en algún sitio, que es maravilloso, de verdad. Y luego también, sí, también llegan algunos mensajes, esto de, oye, los haters, ¿tenéis haters? Pues mira, haters directos no tenemos. Sí que es verdad que cuando hemos hecho alguna publicación o hemos subido un reel o algo, pues si se viraliza y llega más allá de nuestras fronteras, de repente hay gente rebotada que lo ha visto y opina así a lo loco, ¡hala, venga! Sin saber muy bien a quién se lo está diciendo ni nada. O sea, yo, perfil anónimo, yo leo esto, me parece bien o mal, no me lo he pensado, pero voy a soltar aquí mi rollo y ya está. Y de eso también alguno llega. Pero bueno, la verdad es que son pocos. Y mucha gente nos dice, pero no respondáis. Mira, de verdad, no respondemos por nosotros. Si nos da igual. De verdad que te digo que nos da igual. Tenemos muy claro por dónde vamos, hacia dónde vamos. Y entendemos que a mucha gente le puede no gustar, ni parecer para nada inspirador, ni aspiracional, ni envidiable, ni nada. Y está genial, porque si no estaríamos todos haciendo lo mismo. Entonces, pues muy bien. Entonces, nos da igual, pero sí intentamos responder también esos mensajes y con argumentos y cortar esas tendencias de echar pues, mierda sobre los demás, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor se está pensando algo en ese momento al hacer algún tipo de cambio en su vida o planteándose algo y lee un comentario negativo o dos y puede pensar o no sé qué. Y mira, pues vamos a cortar con esto. Como digo, son pocos, pero lo que sí, a veces bueno, a veces hablamos de ello, Luz y yo, de por qué la gente hace esto, ¿no? O sea,
¿Por qué? ¿Por qué es? ¿Porque tú no lo tienes o por qué es? O sea, yo sí veo que alguien está bien con su vida, hace algo en el que está a gusto, me parece genial. Pero ¿qué pasa? Que si yo no lo estoy haciendo, no estoy pudiendo hacerlo, tengo que demonizarlo, quizás. O sea, si yo, por ejemplo, pues tienes una vida, ahora te voy a hablar a ti, hater, que puntualmente has escrito. A lo mejor tienes una vida de mucho trabajo, porque sí, porque tienes que trabajar porque sí, porque hay que pagar las cosas, ¿vale? Y de repente también tienes un hijo o dos y los tienes que llevar a la guardería a las 8 de la mañana porque no te queda otra. No te queda otra. Encima no puedes pagar a alguien porque, uno, no tienes dinero, o no están los abuelos para estar cerca con ellos. Tú no puedes porque tienes que trabajar y no te queda otra que llevarlos muy prontito a la guardería y a lo mejor incluso actividades también por la tarde porque tienes un horario largo y puedes estar muy poco tiempo con tus hijos. Y eso es una movida, ¿sabes? Ojo que hay gente que no, ¿eh? Hay gente que dice, joder, qué guay, yo mi fin de semana es de lunes a viernes y el sábado y el domingo es un calvario, ¿sabes? Bueno, pues vale, eso también existe, también existe. Eh, pero es que, bueno, de hecho, hay gente que todo iba más o menos bien, llega la pandemia, confinamiento de meses y medio, divorcio, porque no nos aguantamos. Bueno, vale, no es nuestro caso, estamos todo el día juntos, ¿qué le vamos a hacer? Pero, ¿tan mal te parece que estemos todo el día juntos? ¿O tan mal te parece que hablemos del colecho, del BLV, no sé, del porteo? O sea, si no lo haces tú, no pasa nada, pues no lo hagas, ¿sabes? No lo hagas. O que un niño, o que diga en un vídeo que no le gusta que le toque un desconocido, que está por la calle y de repente viene alguien y le toca la cabeza así, y que diga que no me gusta que un desconocido, así sin preguntar, venga y me toque la cabeza, que por qué lo hace, ¿sabes? Y me parece una cosa de lo más normal. Bueno, nos pareció la cosa de lo más normal que lo diga y que la gente se sienta así. Es un niño, es una persona, ¿sabes? A ti, mayor, que estás por la calle, ¿te gustaría que venga un individua, y te despeine así sin venir a cuento? ¿Tú qué haces? Pues es lo mismo. Bueno, pues no veas la cantidad de mensajes de gente que no, que muy mal, que eso no muestra cariño. Bueno, a ti, que eres el que la estás haciendo, que le despeinas al crío, pero al crío a lo mejor no le gusta. Prueba a hablar con él, prueba a jugar. Ay, no, es que jugar es muy cansado, jugar es muy cansado. Prefiero despeinarle, agarrarle el moflete o ya que me dé dos besos. Que como son tan monos los niños, que me dé dos besos, que yo soy mayor. Y que calle y que acate, porque es un niño. Y no puede decir que no. Hombre, cuidado, que esto te lo llevas cuando eres mayor, ¿eh? Le dices a un niño, no, tú, que sí, te tocan y sonríe, y que te dé dos besos, aunque no quieras. Esta señora, este señor, que a ti te parece repulsivo, porque le puede parecer repulsivo, o porque no le apetece. Dale dos besos porque lo digo yo y porque es un mayor. Cuidado con esos mensajes. Cuidado con esos mensajes. Eso sí que son mensajes recibidos que no sientan nada bien. A los demás que nos mandáis esos mensajes tan cariñosos, que sepáis que nos llena de fuerza y de ganas para seguir con este proyecto que tenemos, sobre todo en cuanto a la exposición, ¿vale? En cuanto a que nosotros somos los primeros que sabemos que tiramos una piedra y que nos puede volver otra, pero sabemos también que si el mensaje es importante y puede hacer que el mundo sea un poquito mejor, vale la pena. Si nos preguntas a qué país puedes ir, seguramente no te respondamos porque es una cuestión de gustos, de presupuesto, de tiempo disponible. Pero si nos preguntas si deberías llevar seguro médico, la respuesta es sí, siempre, sin duda alguna. Viajando a solas, en pareja, con amigos o en familia, llevar un buen seguro médico con unas buenas coberturas es imprescindible. Nosotros, vayamos cerca o lejos, nos llevamos nuestro seguro con chapcadirect.es. Por tranquilidad y porque cualquier pequeño susto, según donde estemos, podría costarnos más que el viaje entero. Además, en caso de nervios, que nos respondan en nuestro idioma se agradece. Antes de un viaje corto o largo, por estudios o por trabajo, por una Working Holiday Visa o para venir a Europa, entra en chapcadirect.es para hacerlo con más tranquilidad y aprovecha el 7% de descuento con nuestro código MUNDO. chapcadirect.es. La pregunta que me hace Rubén.
¿Qué situación de nuestros viajes preferirías que no hubiera ocurrido nunca? Me resulta súper difícil responder a esta pregunta porque yo siempre soy de agarrarme a en todo hay un aprendizaje, esto nos ha traído otras cosas buenas o aunque solo sea no voy a volver a ir por ese camino porque ya he aprendido que esto no está bien. Pero hay algo que creo que sobró totalmente y fue ese momento en el que por mi culpa claramente terminamos en un antro en Bangkok para ver un supuesto show de pelotas de ping-pong en el que las chicas tailandesas pues lanzan las pelotas con su vagina, con los músculos de la vagina, y tuvimos que vivir como una situación muy desagradable, ¿no? Porque al final pues están intentando timarte allí, o sea, las chicas estaban en unas condiciones horrorosas también, y pienso por un lado que no era necesario que hubiéramos vivido eso, que por suerte, y una vez más, gracias a Rubén, salimos airosos de aquello y no nos terminaron timando, pero bueno, Rubén se llevó un arañazo que tiene ahí en la espalda de la que era la madame y también hubo momentos de tensión en los que no sabíamos si nos iban a pegar una paliza o qué iba a pasar. Y creo que eso sobró en nuestras vidas por el mal rato que pasamos y sobre todo bueno, por no entender en aquel momento que yendo a ver un espectáculo como ese, pues como turistas estamos promoviendo que eso siga sucediendo, ¿no? Que esos espectáculos son para turistas, para timar turistas además. No sé si en Tailandia también habrá este tipo de espectáculos que lo consumen los tailandeses. Aún así, el, la cara de tristeza que tenían las chicas que estaban allí, no sé si en otros lugares estarán mejor, porque claro, ya no vimos ningún espectáculo más, pero sí que se me ha quedado muy grabada, ¿no? Muy más allá de, jo, qué mal rato hemos pasado, qué susto, nos iban a timar con las cervezas, nos dijeron que valían 300 bahts, de repente llegó la cuenta y valían 5 veces más. Nosotros dijimos que no estamos dispuestos a pagarlo, forcejeo, forcejeo. Rubén dijo como no me dejéis salir de aquí con mi dinero, a cada persona que entre le voy a contar el timo que estáis haciendo. Dijeron, bueno, bueno, a ver si te atreves. Rubén se atrevió, se lo contó a los siguientes que entraron, que eran no sé si una pareja de chinos o japoneses, y se fueron, con lo cual hay una situación bastante desagradable que nos podíamos haber ahorrado y que recuerdo, porque además fue por mi culpa, y cuando salimos a la calle me sentí súper mal, le dije a Rubén, jolín, ¿por qué existe gente en el mundo así? Y él me dijo, es que tú no puedes ir así por la vida, tan inocente y tal. Y fue como un poco muy horrible, ¿no? Pero sobre todo eso, como yo, con nuestro dinero, como nosotros, estábamos perpetuando ese círculo de que haya gente que contrata en malas condiciones a esas mujeres para que estén ahí haciendo algo que probablemente no querrían hacer y ganándose la vida de una manera que no es la que más les apetece y lo tengo muy claro porque la cara que tenían era muy triste. Y eso creo que me hubiera gustado haberlo aprendido de otra manera, no tan drástica, y, y eso haría que hoy no me sintiera tan mal, ¿no? Y no sintiera esa culpabilidad de algo que hicimos que bueno, pues que perpetúa ese círculo en el que unas personas, pues que están en una situación de vulnerabilidad, están haciendo algo porque no les queda más remedio. La pregunta que me hace Lucy. ¿Echas de menos viajar solo? No, no. También es verdad que vamos a ver, vamos a ver. Yo soy una persona, así para quien solo me conozca por los podcasts y por alguna publicación o algo, que yo no soy muy de hablar en general con la gente. O sea, no es una cosa que ¿sabes? Yo soy más bien de estar ahí y tal, y no soy mucho
de echar conversaciones largas, sobre todo de las que yo pienso que, bueno, que van dando vueltas y que no me llevan a ninguna parte. Vamos a decir aquello de que tengo bastante vida interior, me gusta pensar en cosas, proyectos, ideas, tal, no sé. Soy ese tipo de persona, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, sí que soy capaz de viajar solo y no hablar casi, con nadie. Como que no tengo esa necesidad, vaya. O sea, lo mínimo. Hola, por favor, buenos días. ¿Un café con leche? Gracias. ¿Cuánto es? Adiós. Ya está. Y hasta 3 horas después puedo estar sin hablar con nadie. ¿Sabes? Es así. Pero también es verdad que Lucy, Coque y Tindaya, aunque son unas cabrillas, son mis amores lovers. Y te diviertes con ellos un montón. O sea, ellos hacen que pasen cosas, la verdad es esa. O sea, yo estaría viajando solo haciendo fotos todo el rato, conmigo en mi mundo, y bien, pero ellos hacen que pasen cosas inesperadas y que hacen que el viaje explote, ¿sabes? Que las experiencias que hemos tenido, claro, tienen que ver con la gente. Al final, si no hablas con la gente, pues a veces no, pues claro, no van a pasar cosas, ¿sabes? Y también yo solo con una cámara soy una persona sospechosa ahí, pero claro, una familia. Y con el follón que van montando mis tres cabrillas, pues atraes las experiencias, los momentos, las situaciones que hacen que luego te acuerdes, ¿no? Y te acuerdas de esas cosas eh, que partieron de un petardo que encendieron ellos, eh, figuradamente hablando, ¿vale? Entonces, claro, es más divertido viajar con ellos. Con lo cual, no lo echo de menos. Pero sí me gusta tener mis momentos. Pero eso no implica, pero eso no implica que sea un viaje solo largo, sino unos momentos de evasión al día. Sí que a lo mejor necesito unos momentos de tranquilidad porque tanto follón a veces como que me abruma, ¿no? De hecho, cuando hay mucha gente hablando o por lo que sea nos encontramos en una situación muy social, cuando digo muy social es como mucha gente y estamos casi, yo siento que digo, uff, esto no nos podemos ir, o sea, es una cosa que ahora, por lo que sea, son 3, 4, 5 horas aquí o 2, 3 días que ha ocurrido y voy a estar aquí y acabo agotado literalmente de tanto follón de gente y tanto hablar, acabo agotado. Es una cosa que me pasa. A lo mejor ahora te caigo un poco peor, pero mira, te cuento la verdad, valóralo por lo menos, ¿no? Seguro que te ha pasado. Te vas de viaje y resulta que tu compañía móvil tiene una oferta de datos ridícula, con la de fotos y vídeos que quieres mandar de todo lo que estás viendo y viviendo. Te pones a buscar una tarjeta prepago o algo para salir del paso, pero no sabes dónde buscar. Es complicado, demasiado caro, hay mucho papeleo que hacer. Sí, te ha pasado lo mismo que nos pasaba a nosotros. No conocías Holafly. Se trata de una nueva tecnología con la que tener datos allá donde vayas y encima no necesitas una tarjeta SIM física. Lo contratas online, te llega un código QR, cuando estás en destino lo activas y ya está. Este servicio funciona en más de 160 países de todo el mundo y en 45 con datos ilimitados en viajes de 5 a 90 días. Si tu móvil es compatible con la tecnología eSIM, entra haciendo clic en el link de la descripción y disfruta de un 5% de descuento con el código Algo que recordar en tu próximo viaje. Con Holafly, viajar y poder estar conectados ya es fácil y cómodo. ¿Qué dices? Bueno, era por hacer un guiño con lo de la eSIM y que sea más memorable y eso. Ya. Divagando. Algunas de las revelaciones que hemos tenido desde que viajamos con peques, pues son cosas que de alguna manera me hubiera gustado que alguien nos dijera, más allá de ¿dónde vais, locos?, ¿no? Eran pocas las personas que cuando les decíamos que nos íbamos a ir de viaje por el mundo con un bebé, cuando Coque era bebé, nos decían, wow, ¿no? Qué maravilla, seguro que se va a adaptar fenomenal, los niños se adaptan muy bien a todo, oye, que lo disfrutéis, oye, qué bonito poder compartir estas vivencias en familia, y eran más los que se centraban los comentarios se centraban mucho más en el miedo, en el no se puede. Entonces vamos a intentar contrarrestar esos mensajes y vamos a hablar de algunas cosas que fueron revelaciones que nos trajo el camino y que quizá nos hubiera gustado que nos dijeran a nosotros. La primera es que un destino más conocido no tiene por qué ser el más idóneo con niños.
Y esto es algo que nos tocó aprender pues después de visitar una ciudad como Roma, en un momento en el que Coque andaba, pero se cansaba todavía mucho, pero ya pesaba bastante, y nos fuimos a una Roma sin carrito, pero con porteo, y aquello fue una paliza, porque cada día cuando se echaba la siesta pues se quedaba dormido en brazos. Y una ciudad como Roma, que tiene un montón de tiendas de souvenirs, un montón de tiendas con pequeñas cositas que le llaman la atención a los niños y que quieren tocar y que son delicadas, pues la fuimos a conocer en un momento en el que él estaba en esa explosión, ¿no? En la de quiero tocar y quiero gatear mucho por el suelo en una ciudad en la que hay bastante, pues mucho hollín y mucha suciedad, mucha contaminación. Pues no era el mejor momento para visitar Roma. Y sin embargo, como es una ciudad que nos encanta, como los romanos son maravillosos, que eso también hay que decirlo y vaya por delante, que el recuerdo que seguimos teniendo de Roma con Coque es muy bonito porque ellos se encargan de hacer que tu experiencia sea increíble, y es alucinante como una ciudad como Roma, que recibe tanto turismo, sigues teniendo buenas caras en todas partes. La gente nos echaba un cable en todos los restaurantes con Coque, ya fueran más grandes los restaurantes, más pequeños, nos traían la trona, le traían cositas. O sea, siempre fue en ese sentido, en la parte humana, muy cómodo, pero todo lo que era el funcionamiento de cómo es la ciudad y cómo se vive en la ciudad, pues nos lo ponía muy difícil, ¿no? Y a veces estamos descartando destinos más lejanos, destinos de culturas que son más exóticas para nosotros, como es el mundo árabe, el mundo musulmán, como son lugares como Latinoamérica, Centroamérica o Asia, donde hay muchísimos niños en todas partes y todo es muy sencillo y la sociedad está muy acostumbrada a que haya niños por todos lados, y entonces no hay tantos lugares como esto, pues con muchas tiendecitas, con cositas para tocar. Están acostumbrados a que en todos los negocios entran niños todo el tiempo con sus madres, con sus padres a comprar, y todo está como más pensado desde ese punto de vista. Entonces, bueno, no desestimemos lugares por estar más lejos y pensemos que los destinos más conocidos son los que más sencillo nos lo van a poner. Esto es algo que nadie nos lo dijo y nos ha tocado aprenderlo, pues eso, después de pasar por lugares como París, como Roma, como Nueva York. Que bueno, Nueva York quizá con los parques pues sí que tiene más desahogo, y también es verdad que los neoyorquinos son muy divertidos, pero pensemos eso, en que, bueno, pueden ser a lo mejor un lugar interesante para una escapada, pero igual para quedarnos todas las vacaciones, pues es un poco, no lo pone tan fácil como otros lugares. Y esto me lleva a pensar en algo que también nosotros hicimos, pero esto fue casi de una manera natural e intuitiva, para ir ganando seguridad como familia viajera, que era ir aumentando la dificultad del viaje de una forma como lenta, ¿no? Ir poco a poco. Elegir un lugar en el que vamos a estar mucho tiempo sin movernos mucho y poder estar allí a lo mejor con jornadas de visita que sean solamente en mediodía, y tener pues a lo mejor toda la tarde para ver cosas si hemos pasado una mala noche, o toda la mañana para ver cosas y la tarde para descansar o para estar un poco más pues en los parques, o como que haya un plan más distendido, ¿no? Y que podamos jugar también con eso. Y así hemos ido aumentando poco a poco la dificultad, haciendo jornadas de visita más largas, buscando destinos que para nosotros eran más retadores, más desconocidos. Y esto es un camino como que cada familia tiene que vivir, porque al final lo que conocemos o los destinos en los que estamos cómodos son distintos, ¿no? Entonces vamos a ir aumentando la dificultad del viaje poco a poco, y vamos a ir viendo cómo nos adaptamos todos a eso para poder ir corrigiendo, en el caso de que sea necesario, pues las decisiones que tomamos de cara a los viajes del futuro. Vamos a tener en cuenta en el viaje con niños ya un poco más mayores, cuando ya salimos de la etapa bebés, que estamos en un entorno en el que hay muchísimos impactos y se producen muchas cosas y situaciones que son nuevas, y esto
es un lujo a la hora de descubrir nuevos intereses de nuestros hijos. Porque podemos irnos a lo mejor a un lugar, como nos ha pasado a nosotros este último viaje, a un Noruega, en el que sí que está permitido y sí que hay actividades para niños de la edad de Coque, por ejemplo, este año, que tenía en ese viaje 5 años, de tiro con arco. Y esto era algo que a él le había llamado la atención en España, pero no encontrábamos ningún lugar en el que dijeran, pues sí, porque con 5 años ya se puede hacer tiro con arco. En España, pues hay algunos lugares, supongo que habrá alguno en el que se pueda, pero en general te dicen no, pues para un poquito más mayores. eh, y entonces era un interés que él ha descubierto en ese viaje a Noruega y del que ahora nosotros podemos de alguna manera tirar, ¿no? Ya sabemos que le gusta, ya sabemos que lo disfruta, que se le da bien, pues bueno, pues es algo de lo a lo que podemos acompañarle y que si no hubiéramos vivido esa situación, pues no sabríamos que tiene ese interés, ¿no? Y esto es me lleva a una historia de una mamá que un día pues me escribió para el día del cumpleaños de su hijo y me dijo que podía regalarle, ¿no? Me dijo, oye, mi hijo tiene la misma edad que el tuyo, recomiéndame algo así divertido, creativo, que le pueda regalar. Y entonces yo le pregunté qué le gusta, ¿no? ¿Cuáles son sus intereses? Y ella me dijo, no, no le gusta nada. Y me dio mucha tristeza, ¿no? Porque es imposible que a una persona no le guste nada, no sería un ser humano, ¿no? Pues sería un objeto, sería, no sé, un cojín, sería un libro, pero no es posible que no tengamos intereses, ¿no? Aquí algo está pasando, algo no estamos observando o algo no se está produciendo para que él pueda fijarse, porque un ser humano tiene intereses, está en la naturaleza, ¿no? En nuestra naturaleza. Y, y creo que un poco no quiero como echarle culpa a esta madre de nada, ¿no? Pero sí que creo que esta situación en concreto era una vida muy complicada, era una vida muy sumergida, era una vida muy sumergida en la rutina, en el ir a un sitio a otro ya un poco como en modo automático y en muchas otras complejidades, ¿no? Que hacía que que ella estuviera un poco la madre en modo supervivencia y no pudiera fijarse a lo mejor en cuáles eran los intereses de su hijo. O sea que se entiende la situación, pero evitando, volviendo un poco a cómo podemos utilizar el viaje para descubrir los talentos, ¿no? De nuestros hijos, es que a veces también se nos olvida un poco que el proceso de aprendizaje tiene más que ver con el que aprende que con el que enseña, ¿no? Entonces a veces estamos intentando ahí como enseñarles cosas como mira esto otro, mira esto otro, y va más de fijarnos, o sea, de poner delante, no tanto como enseñar, sino poner delante experiencias y situaciones y personas distintas a nosotros y ver qué reacción, o sea, ver cómo se comportan ellos en esa situación, ¿no? Realmente le brillan los ojos, realmente se quedan allí. O sea, en el tema del tiro con arco, Coque se quedó allí, o sea, no quería salir de ese lugar, ¿no? Esto en concreto se produjo en el pueblo vikingo, en un poblado vikingo que hay en un pueblito de Noruega, en Gudvangen, y allí estaba esta opción, ¿no? De hacer tiro con arco. Y además había una señora que había trabajado mucho tiempo con niños y que tenía muy claro cómo se hace todo este tema de introducir a los niños en el manejo de las herramientas o el manejo de un arco, por ejemplo, ¿no? No es, oh, toma, te doy el arco y madre mía, ¿no? Que dispare para donde sea, no. Hay un control muy estricto de las normas de seguridad, hay una persona adulta acompañando todo el tiempo para corregir posibles desviaciones, ¿no? Pues si estás moviendo el arco hacia un lugar que puede que la flecha se dispare y hay personas, no, estoy aquí, te digo que eso no, tienes que colocarlo así, cuando vayas a disparar, suelta así, etcétera, ¿no? Entonces, con un acompañamiento muy activo para, para que se produzca siempre el tema de la seguridad y que no haya problemas, pero permitiendo que el niño maneje la herramienta. Entonces allí se quedó que al final ya venía gente y le tuvimos que decir, oye, vámonos de aquí, ¿no?
que se ha producido una conexión muy grande entre esa actividad, es decir, un nivel de concentración enorme, un nivel de focalización de la mirada muy grande hacia eso, ¿no? Un nivel de interés enorme. Entonces, esto, por lo que sea, conecta con su esencia, con su ser. Y esto es algo que se produce en viaje con mucha facilidad, o al menos a nosotros nos facilita mucho la vida el viaje en este sentido, porque también se puede producir sin estar de viaje. Pero ya que vamos al viaje, encontrar esos intereses de los que luego podemos tirar del hilo, pues es algo como que hemos tenido que descubrir que se iba a producir, ¿no? Y esa ha sido algo como que nos ha pillado por sorpresa. Otro gran aprendizaje que ha tenido que llegarnos con el tiempo ha sido el tema de cambiar la mirada, ¿no? Porque hay veces que estamos un poco obsesionados, o estábamos nosotros un poco obsesionados con todo lo que queremos hacer en el viaje y todo lo que dejamos de hacer porque de repente hay una nueva personita en nuestras vidas que no puede seguir esos ritmos, que no puede andar, o que hay algo que a nosotros nos encanta que a ellos no. Y sin embargo, no nos estábamos fijando, sobre todo más al principio, en todo lo que trae y todo lo que suma al viaje esa nueva persona, ¿no? Por un lado es este punto de la socialización con el resto del mundo, que se facilita mucho con la presencia de niños, pero también esas nuevas situaciones y esos nuevos intereses que van a venir gracias a ellos, ¿no? Recuerdo el día en el que pues llevábamos como toda una semana diciendo que íbamos a ir a una sauna flotante en Oslo y amaneció un día horroroso, o sea, un día de lluvia de estos que tú dices, porque el rollo de la sauna flotante es meterte en la sauna y tirarte al agua del fiordo, allí a bañarte, al agua fresquita y luego a la sauna y así, ¿no? Y pues los que estábamos, los adultos que estábamos en el viaje, que además estaban también los abuelos, dijimos, qué día más malo, pues no vamos. Entonces Coque se indignó, llevábamos toda la semana diciéndole que íbamos a ir, a él le encantan los planes acuáticos y se indignó muchísimo, se indignó tanto que además dijo, ya estoy harto de planes secos, que nos pareció como un argumento irrebatible y al final dijimos, bueno, vamos a ir, que se bañe y tal, y nosotros pues si no nos apetece porque está esto lluvioso y gris, pues no nos bañamos. Y lo que terminó sucediendo fue que terminamos todos en el agua. Bueno, yo no porque estaba con Tindaya, diré, pero sí Rubén se bañó, que es algo que a él además no es más bien de secano, no es muy acuático. El Abu se bañó y todo fue un poco gracias a él. Y además lo más gracioso de todo, que cuando llegamos a la sauna le dijimos a los que nos iban a entregar la sauna, oye, qué mal día, ¿no? Qué mala suerte hemos tenido y hemos estado a punto de llamaros para cancelar. Y claro, se nos quedaron mirando con una cara como diciendo, ¿cancelar? Pero si este es el mejor día para bañarse en la sauna. Que haya frío fuera, que esté lloviendo, porque así la experiencia es mucho más intensa, ¿no? Ese momento de meterte en el agua, meterte en la sauna y luego sales y te quedas fenomenal. Y toda esta vivencia la tuvimos gracias a él, ¿no? Gracias a que él insistió en que fuéramos, además de aprender esto, ¿no? Que no lo sabíamos, no sabíamos que el mejor día para ir a la sauna era el que a ti te parece el más horrible, pues lo aprendimos gracias a Coque y ahora intentamos fijarnos mucho más en eso, ¿no? En todo lo que ganamos porque ellos estén en nuestra vida en viaje y no tanto en aquello que hemos dejado de hacer. Hubiera estado genial que alguien nos contara también que había que reajustar expectativas, pero esto pues nos ha costado también aprenderlo y el tema de las rutinas, que es algo también que está en nuestro caso muy sobrevalorado siempre cuando nos dicen lo de no, es que los niños las rutinas, necesitan sus rutinas y bueno, pues es cierto que hay personalidades que se sienten más cómodas que otras en las rutinas, no en nuestro caso, nosotros no somos esas personalidades y no sé si por suerte o por herencia genética, pero nuestros hijos tampoco. Entonces siempre pienso también que creo que este tema de las rutinas está un poco
sobrevalorado, sobre todo en la primera infancia, lo que le va bien es más bien un poco lo que va sucediendo según le viene, porque tampoco tiene mucha referencia de cómo es la vida. O sea, si un bebé hubiera nacido en una tribu nómada, pues entiende que la vida es eso, y si ha nacido en una familia que no se mueve, pues entiende que la vida es eso. Entonces, sus rutinas, entre comillas, son rutinas de alimentación, rutinas de sueño y así, ¿no? Y de hecho, además los bebés, que esto es algo también que siempre, no, es que parece que no duermen como muchas horas seguidas, pues que al principio muchos no duermen. Claro, esto con el viaje, pues encaja muy bien. Entonces hay que responder, o sea, siempre tener en cuenta algo que hemos también tenido nosotros que ir madurando, que la respuesta es a las necesidades de los niños, de hambre, de sueño, de descanso, o sea, de amor, pero no tanto a un horario que a veces es un poco una atadura, ¿no? Entonces esto lo podemos hacer en viaje o en no viaje y no obsesionarnos con es que tiene que todos los días como dormir con la persiana a una altura en concreto, colocado en una posición concreta en su colchón y de una manera como muy única, y si no es que no descansa, ¿no? Eh, bueno, nosotros lógicamente hemos tirado también de cosas que se mantienen o eh, presencias que están siempre, que somos nosotros, ¿no? Esa es su rutina, que se va a la cama no con un muñeco, se va con su madre a la cama, ¿no? Entonces, su madre se la lleva por el mundo, el muñeco se lo podría llevar por el mundo también, en un momento dado, pero nosotros hemos decidido cómo hacer esa vinculación, ¿no? Como más hacia las personas que hacia las cosas. Y esto pues hace que nuestras rutinas, por así decirlo, no estén tan atadas a horarios fijos y haya como más flexibilidad en ese sentido. Entonces, me gustaría también transmitir esto que hemos tenido que aprender por el camino, que las rutinas pueden mantenerse también en el viaje siempre y cuando entendamos las rutinas como algo que responde a las necesidades de los niños, no tanto como a un reloj. O sea, no veo muchos animales mamíferos con relojes por ahí, ¿no? Diciendo, parece leoncito que ya ha llegado la hora de levantarse, voy a despertar al leoncito. No, o sea, responden a las necesidades de las crías y van pues funcionando así, ¿no? Entonces esto en viaje también está, no dejamos de alimentar niños, no dejamos que se caigan de sueño por las esquinas, pero entendamos el concepto de rutina de una forma un poquito más flexible, por así decirlo. Y otro gran aprendizaje ha sido el de entender el papel de las voces críticas, entender que no somos croquetas que pueden gustarle a todo el mundo, ¿no? Pero ya más allá de que a alguien le guste lo que haces o lo que no haces, o lo que cuentas o lo que dejas de contar, cómo nos afecta a nosotros lo que un tercero nos dice, ¿no? Y esto, pues, por ejemplo, en el caso de nuestra primera maternidad, pues nos afectaba bastante más en la medida en la que estábamos mucho más inseguros, porque aunque nosotros queríamos seguir viajando y creíamos firmemente porque habíamos visto a otras familias que esto era posible, pero no lo habíamos comprobado en nuestras propias carnes, ¿no? Entonces teníamos ese miedo y cuando alguien nos decía esto no se puede, nos dolía mucho, nos afectaba mucho, teníamos que buscar muchos argumentos, buscar darnos nuestras propias razones, dar muchas explicaciones. Y esto con el tiempo pues se ha ido, aparte de reduciendo, pues a medida que nosotros hemos ido ganando seguridad, si alguien nos dice que no le parece o que considera que eso no está bien o que piensa que es perjudicial o lo que sea, ya no nos hace daño, ¿no? Y ahora lo que intentamos más es fijarnos en qué tipo de cosas nos hacen daño, porque ahí es donde tenemos como trabajo personal, ¿no? Si nos está haciendo daño es que quizá nos afecta en alguna medida y también podemos ver como esa crítica, entre comillas, que no siempre es negativa ni hace daño, puede ayudarnos a progresar en según qué viajes o en según qué posiciones en la vida, porque
El caso, por ejemplo, de nuestro viaje a Islandia, en el que Coque ahí tenía 3 años recién cumplidos, o no llegaba a 3 años todavía. Y, y bueno, cuando le dijimos a algunas personas que nos íbamos de viaje, pues recuerdo que alguien que me quiere muchísimo, como es mi madre, me dijo, solo a ti se te ocurre irte con un niño tan pequeño a Islandia en invierno, de todos los destinos que hay en el mundo, ¿por qué tenéis que hacer esto, no? O sea, es que parece que es que te gusta complicarte la vida. Y en ese momento aquel comentario me dolió mucho y pensé, jo, fíjate, pues que no me está apoyando en mi vida y en mi decisión y en mi forma pues, de construir mi familia. Y como estaba muy insegura, me puse a investigar sobre cómo son las culturas nórdicas, cómo teníamos que ir preparados técnicamente para ese viaje, cómo teníamos que ir preparados también psicológicamente, qué teníamos que saber de lo que sí se podía hacer y lo que no, em, y entender un poco cómo viven esas poblaciones que viven en lugares tan fríos, donde también nacen bebés, y cómo los cuidan ellos, ¿no? ¿Qué tienen en cuenta? Y aprendí muchísimo y me empoderé mucho y fuimos a ese viaje mucho mejor preparados a nivel técnico y a nivel psicológico. Y todo esto fue gracias a esa voz crítica, ¿no? A mi madre en este caso, que me dijo, oye, piénsatelo bien, y que me hizo escuchar a lo que también era un miedo nuestro, pero que yo intentaba ocultar, ¿no? No tengo miedo, vamos allá, esto es... porque esto es otra forma de convivir con el miedo. Hay gente que el miedo le paraliza y luego hay gente que no lo escucha, como es mi caso. Es que no, me da miedo, yo ni caso te hago. Escóndete ahí bien abajo. Y el miedo tiene una función, ¿no? Y esa función, en este caso, es esa, es escúchame, no te quedes en casa, pero prepárate. No seas tonta y te vayas con una chaqueta normal, porque allí la gente vive allí de toda la vida. Y fuimos muy bien preparados gracias a escuchar esa voz crítica. Así que bienvenidas, voces críticas a nuestra vida, que nos hacéis mejorar y mejorar como padres y mejorar como familia y mejorar como viajeros también. ¿Y alguna confesión más que queda ahí en el tintero? Pues bueno, la más importante, que creo que es que no existen las vidas perfectas ni las familias viajeras perfectas, y por eso los viajes tampoco pueden ser perfectos. Y esto también es algo que hemos aprendido por el camino, que al final esto es un proceso y un aprendizaje continuo, y bueno, igual que si nos quedamos en casa hay imperfecciones, en el viaje también. Y es verdad que muchas veces estamos soñando con ese viaje, lo estamos idealizando y nos vemos ahí y nos imaginamos que somos una familia maravillosa recorriendo el desierto del Kalahari, y luego cuando llegamos allí pues la cosa no es tan perfecta y tan idílica. Pero si no somos una familia perfecta en casa, ¿cómo vamos a ser una familia perfecta de viaje? Y hasta aquí esta dosis de revelaciones sobre viajar con niños. Seguimos teniendo revelaciones a día de hoy, así que a lo mejor dentro de un par de años tenemos que hacer otra sección de revelaciones para completar revelaciones, y seguro que vosotras familias viajeras que nos escucháis, también habéis tenido vuestras grandes revelaciones, que a lo mejor son otras diferentes a las nuestras. Un día para el recuerdo. Pues me ha venido a la cabeza un día que, por supuesto, tiene que ser para el recuerdo, y es aquel día en el que vimos nuestra primera aurora boreal, Northern Lights. ¡Wow! Northern Lights, que me encanta el nombre, en Islandia. Madre mía, o sea, y con Coque además. Que claro, yo digo, joder, yo toda la vida esperando para ver una puñetera aurora boreal, y aquí el niño este, con 3 años, ya ha visto una aurora boreal, ¿sabes? Y qué momentazo, ¿no? Además, ahí persiguiendo la aurora boreal con la camper, ¿no? Porque tiene ahí esas aplicaciones que te dicen dónde van a estar y a qué hora, y tú vas y te pones con la camper. Incluso te pones una alarma porque es a la 1 de la mañana y tú a las 4 o 5 de la tarde, ya casi de noche, y dices, madre mía, todo lo que queda. Te pones la alarma, sales, hace un frío que no veas, pero no importa. Y ves cómo se mueve el cielo, cómo se retuerce ahí, y esos colores, ese azulillo verdosillo, ¿no? Con esos movimientos, y dices, wow, chaval, qué bonito. Aquel día, qué cosa. Por supuesto, también hay fotos, hay vídeos, os hace que lo recuerde más, ya os lo digo.
pero podría deciros en un mapa dónde fue. Y no solo fue un día, sino que lo vimos 2 veces, o sea, otro día, 3 días después vimos otra. Entonces, claro, aparte de check, misión accomplished, ¿no? Es como, wow, o sea, es objetivo cumplido, venir a Islandia y ver auroras boreales, fue ese momento de estar allí y decir, guau, chaval, esto es una cosa, o sea, qué mundo tenemos, qué maravilla. Em, y esto de las auroras boreales es, no sé, como ponerte delante de tu primer glaciar, ¿no? De tu primera catarata, pero cosa grande, ¿no? Tu primer desierto, de tu primer selva, ¿no? Es una cosa como que te quedas ahí y ya dices, "Uf, chaval". Entonces, ese fue un día para el recuerdo, es un día para el recuerdo. Vaya. Y te digo, de mí para ti, em, yo quiero volver a Islandia a ver más auroras boreales. Ya te lo digo, ya lo dejo dicho aquí, que volveremos again porque es un país espectacular, espectacular. Y aunque fuimos en invierno y estaba todo helado y que y quiero decir, y nos gustaría volver en primavera y verano para ver lo diferente, quiero volver otra vez en invierno para volver a ver las puñeteras auroras boreales y todo ese hielo congelado, esas cataratas congeladas literalmente, ¿vale? Y ese blancor nuclear por todos lados. Quiero repetir aquel día para el recuerdo. Aquí termina este capítulo en el que hemos divagado bastante, bastante. Seguimos en esta temporada de charlas, de sincerarnos aquí delante del micrófono, de estos micros profesionales que hemos vuelto a poner encima de la mesa y que nos hacen parecer más ilustres, que a veces no lo decís. Oye, esta temporada os veo como más elocuentes. Son los micros. Seguimos siendo igual de idiotas que 3 temporadas atrás. Así que os agradecemos doblemente que sigáis ahí detrás, al otro lado, escuchando nuestras idioteces. Un abrazo. Si te gusta nuestro podcast Hola Mundo, nos gustaría pedirte que te suscribas, comentes, le des al boca a boca, nos des una buena valoración o lo hagas todo. Nos ayuda a seguir con el programa más de lo que imaginas. Y si te gusta, pero mucho, mucho cómo transmitimos sensaciones, recordarte que tenemos 3 libros viajeros, Algo que recordar viajando con mochila, Algo que recordar viajando con bebé y Tontunas viajeras. Ya sabes, también puedes encontrarnos en nuestro blog algoquerecordar.com o en redes como @algoqrecordar. 你好世界 Привет, мир! Ciao mondo!